Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Feliz viernes, espero que hayan tenido una buena semana. Y bueno, gracias por estar acá, vamos a charlar un rato. Si tienen preguntas, ya saben que estamos acá en el chat, los voy a estar leyendo. Hoy, como siempre, voy a hacer una introducción, hablar un poco de Ecoparty y después vamos a traer a nuestro invitado del día de hoy. Yo soy Sabrina del equipo de Ecoparty y hoy vamos a hablar con Gio Bani Cruz, nuestro amigo de Colombia. Es una persona muy activa de la comunidad, probablemente lo conozcan algunos o algunas. Él ha estado, de hecho, hace poco con nosotros organizando la jornada de Unitox desde Colombia, la que hicimos el fin de pasado. Es speaker, profesor, organiza comunidades allá en Colombia, así que es una persona bastante conocida dentro de el ámbito de seguridad informática. Vamos a hablar con él del training que va a dar este año en el contexto de la ECO. Así que antes de que se sume, les voy a contar algunas novedades de la ECO. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, tanto para Gio como para nosotros desde Ecoparty, que la dejen ahí en el chat o en el sticker de preguntas. Y lo vamos revisando. Estoy acá chateando con nuestro invitado. Un segundo, es la tecnología. Ahí está. Entonces, el tema de hoy es el training de Gio que tiene que ver con programación segura. Si les interesa toda esa parte, él va a dar un curso en la semana previa a la ECO, los días 21 y 22 de septiembre. Él va a dar un training online en el que va a explicar cómo utilizar el framework de OWASP para verificar el código y programar en forma segura. Ese es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, la importancia de programar en forma segura, obviamente, de utilizar este tipo de herramientas. Nos va a contar la metodología, las herramientas que se van a usar durante el curso. Y vamos a hablar un poco de la comunidad en general, cómo están las cosas allá en Colombia, su visión de la comunidad InfoSec por allá. Como les contaba, él es una persona súper activa. La semana pasada nos acompañó en la organización de la jornada de Unitox. Fue uno de los coorganizadores desde una de sus comunidades que se llama B-Hacker. Aparte forma parte de B-Sites Colombia también. Y de un montón de iniciativas y actividades que realmente a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años han hecho que la comunidad en toda la región crezca un montón. Así que es un honor para nosotros que este año sea uno de los trainers de Ecoparty con este curso que va a dar. Antes de que se sume, entonces les decía, les voy a contar algunas novedades de la ECO. Este año Ecoparty, como hace 15 años, se hace en el mes de septiembre, del 24 al 26 de septiembre. Esa es nuestra conferencia anual que se hace desde 2001. Siempre fue presencial, este año, por supuesto, por razones obvias, se hace de manera online y con la misma magia, el mismo contenido y el mismo nivel de siempre. Entonces, toda la info, si les interesa conocer más sobre nuestra conferencia, si nunca vinieron o si ya vinieron y quieren ver qué hay este año, toda la info está en ecoparty.org. Está la info de la conferencia, de los trainings y de todas las actividades que hay. Este año la conferencia, para redoblar un poco la apuesta en esta modalidad online, no solo tiene, por supuesto, charlas online, que son la atracción principal con speakers de todas partes del mundo, tanto en inglés como en español, y se traducen de manera simultánea entre inglés y español, pero aparte de eso hay un montón de salas. Todo esto va a ser en una plataforma online donde va a haber un montón de salas donde ustedes pueden ir circulando libremente y acceder a las actividades que más les interesen. Hay un montón de hacktivities, las llamamos nosotros, que persiguen el concepto de comunidades colaborativas dedicadas a temas específicos de seguridad. Entonces tenemos hacktivities de Red Team, de Blue Team, de Mobile Hacking, de Lockpicking, de DevSecOps, de Legal Hacking, donde se va a hacer un hackathon y se va a armar un contrato que les va a servir de plantilla o de template
a la hora de prestar servicios de hacking. Hay un montón de actividades en la Ecoparty, un montón de CTFs que organizan las comunidades, nuestros sponsors. Nosotros también tenemos nuestro main CTF, que lo organizan los amigos de Null Life hace un montón de años, y este año también lo sponsorea GitHub, con lo cual aumentó un montón la capacidad de hacer desafíos y los niveles de complejidad que se le pudo dar a ese CTF. Así que hay un montón de actividades de distintos niveles para que se puedan sumar, participar, y que esta experiencia la puedan disfrutar igual que se disfruta la ECO todos los años desde 2001, y que el hecho de que sea online no nos quite todo lo que disfrutamos todos los años de encontrarnos en la ECO. Además de todas estas actividades, hay 3 días, por supuesto, de charlas. Está la parte de EcoKids, donde damos talleres para niños y niñas de hasta 12 años, para que tengan su acercamiento a la tecnología, a la informática, a la criptografía. Hay un montón de actividades paralelas también. Y, como siempre, la parte de networking, donde se pueden conocer con otras personas de la comunidad, reencontrarse si ya se conocen, y también conseguir trabajo, porque tenemos el Ecodating todos los años también. Es un segmento donde pueden tener como citas rápidas online con las empresas que están reclutando. Entonces se meten a una sala, los pueden entrevistar ahí mismo online, y después ya quedan en contacto con el entrevistador. Así que si algo de todo esto les interesa, les recomiendo que chequen la info, ecoparty.org. Esta conferencia realmente es el punto de encuentro para la comunidad de InfoSec en Argentina y en Latinoamérica, así que ojalá se puedan sumar. Las entradas este año tienen un costo súper accesible. Si son estudiantes de universidad o de escuela secundaria de cualquier país, la entrada cuesta 500 pesos argentinos, que es algo alrededor de $6. Y para acceder a ese descuento tienen que enviar simplemente su constancia de que son estudiantes. Y la entrada regular cuesta 3.000 pesos argentinos, que es menos, alrededor de 20 y algo de dólares, si mal no recuerdo. Así que realmente creemos que es algo accesible. Además, hay un montón de formas de obtener entradas, por ejemplo con sorteos, como el que está haciendo Córdoba Hackerspace en su cuenta. También pueden ganar entradas en los CTFs de los sponsors, como Napsis, que lo tiene abierto hace un par de días. Hay un montón de otras actividades que estamos por anunciar, donde también se pueden ganar entradas, además de comprarlas en la web. Así que eso fue un poco un pantallazo de lo que es la Ecoparty 2020, que ojalá se puedan sumar. Y ahora sí, vamos a llamar a nuestro invitado del día de hoy, que lo vi que se estaba sumando. Acá. Vamos a ver si está. Si tienen alguna pregunta, ya les decía, déjenla en el chat o en el sticker de preguntas y las voy a estar leyendo. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, creo que hay un poco de ruido de fondo, pero se escucha bien. Bueno, eso sí, me disculpan todos, está mi hijo ya jugando por ahí todo, entonces ya es súper difícil. Es la hora. Eso ha sido sí, ahora ya es como todo el tiempo complicado el tema, pero Y de acá te vas a dar una clase encima después de esto. así es, eso es lo que te contaba que preciso termino, o sea, nos tocó correr un poquito el live porque ahorita tengo clase, empiezo una clase en la especialización acá en una universidad en Colombia y bueno. Ha sido chévere que al menos no hemos estado quieto, como que todo el tema de conocimiento se sigue compartiendo, entonces súper rico. Tal cual. Bueno, gracias por el tiempo. Es así, la vida del informático, una experiencia, es así, entre clases, talleres, trabajo. Así que bueno, gracias por el tiempo. Por otro lado, quizás por si algunas de las personas que están escuchando no te conocen, quizás contanos un poco tu perfil, tu recorrido y cómo llegaste acá a dar un training en la ECO este año. Bueno, mi nombre es Giovanni Cruz, de Colombia. Eh, Llevo 15 años trabajando en seguridad. Empecé desde un perfil de ataque, o sea, aprendiendo todo el tema de pentesting, haciendo pentesting por muchos años. Luego pasé a trabajar en investigación y desarrollo en un SOC. Y luego terminé montando mi propia empresa, que es lo que ahorita hago. Soy el gerente de mi propia empresa. Bueno, en realidad ya son 2 empresas más un nuevo emprendimiento, entonces ha sido muy chévere como todo el tema de, por un lado,
desarrollar temas con comunidad, desarrollar temas de investigación y desarrollo, y por el otro lado ya atender a los clientes y ofrecer todo el tema de servicios. Y bueno, y el camino de tener la posibilidad de un entrenamiento, pues es primero que todo una relación y un cariño muy grande por la ECO, que también desde ya hace muchos años, ya no recuerdo cuánto, ya como hace 10 años, eh, fui speaker, fue conocer la ECO, fue vivirla desde esa perspectiva de primero de conferencista y luego de asistente muchas veces, o de estar acompañando una época que nosotros también hacíamos los CTFs de la ECO. Entonces, ha sido como muchos espacios para compartir, para conocerlos a todos, y la oportunidad ahorita se da como viendo una necesidad que tiene el mercado de que muchas veces vemos que los programadores no saben qué hacer, o las mismas empresas no saben qué hacer cuando necesitan desarrollo seguro. O sea, es como todavía hay un algo gris ahí, aunque ya hay la documentación, aunque ya existen muchas posibilidades para entender, vemos que la gente no lo entiende. Entonces fue como cómo poder llevar ese tema a las personas, aterrizarlo con una aplicación, y eso es lo que queremos ofrecerles este año en el training de la ECO. Y contanos un poco el temario. Este training dura 2 días en formato online. ¿Qué van a ver las personas que lo tomen en esos 2 días? Vale, lo que como tenemos enfocado todo el entrenamiento es una aproximación a todo lo que son requerimientos de seguridad en aplicaciones. Pero como lo pensamos, pues obviamente solamente requerimientos sería algo, no sé, aburrido, hay una parte que a veces se vuelve solamente documentación. Entonces lo que buscamos es entender cómo se hacen todos los requerimientos, cómo se pueden entender todos los requerimientos desde parte de auditoría, desde la parte de las mismas personas que están pidiendo las aplicaciones, y desde los programadores, cómo pueden tener un checklist, y adicionalmente ponerlo en práctica. Algo que hicimos desde el principio como planeando este entrenamiento fue crearlo entre dos personas. No va a estar solo yo, también va a haber una persona que tiene muchísimo tiempo programando, que tiene muchísima experiencia, y él hizo una aplicación vulnerable que va a enseñar durante todo el camino a cómo se puede mitigar esas vulnerabilidades con esos requerimientos que estamos hablando. Y a medida que vamos avanzando en requerimientos, vamos viendo cómo se falla en las aplicaciones, y adicionalmente vamos a empezar a mirar cómo se puede parchar, cómo se puede mejorar, cuáles son los elementos que se pueden integrar dentro de la aplicación para que funcione mejor. Entonces tiene una distribución entre teórico y práctico, más tirado a lo práctico quizás, para que se Así es, lado. así es. Una plataforma para hacer este entrenamiento, o de qué se va a trabajar. Cada uno va a tener una copia de una máquina virtual, y en la máquina virtual se incluye la aplicación para que ya la puedan desplegar, y con esa aplicación van a poder trabajar todo el tiempo de la mano de todas esas recomendaciones, mejores prácticas de programación, y vamos a estar hablando además de los requerimientos. Entonces desde el principio la idea es que empecemos a discutir, por ejemplo, cómo hacer un modelamiento de amenazas en una aplicación, que es un tema muy importante cuando uno está empezando la etapa de diseño, o cuáles son los elementos principales de arquitectura que se tendrían que tener en cuenta, y cómo todos esos dominios y cómo todos esos elementos se tienen que entender. Entonces acá es una invitación, primero que todo, ya hemos tenido la experiencia, ya este sería el tercer entrenamiento que hacemos de este tipo. Y lo interesante es que ha sido como la retroalimentación y como ir iterando la idea, esa primera idea que tuvimos, que de pronto fue un poquito más aburrida para esos primeros que les tocó, no mentiras, fue otra experiencia, y fue como ir aprendiendo de lo que ellos nos han dicho, y ahorita ya llegamos a esta tercera versión con una plataforma mucho más robusta, una máquina virtual mucho más liviana, con cosas mucho más interesantes y más innovadoras que seguimos aprendiendo en el proceso. Danilo, que es la persona que me acompaña en el entrenamiento, él sigue programando muchísimas aplicaciones de muchísimos tipos, entonces como que va a tener muchos tips, y desde mi lado mostrándoles lo que vemos de mejores prácticas de aplicación de los requerimientos, y además cómo se pueden hacer ataques. Entonces es una mezcla bien interesante para el entrenamiento. ¿Y qué requerimientos tienen que tener las personas que toman el training? ¿Hay algo que ya tengan que saber hacer o usar? Pues les va a servir muchísimo si ya tienen algo de experiencia en programación, obviamente, desde un lado,
eso les puede ayudar. Sin embargo, los vamos a guiar en todo el camino para que no necesiten conocimiento previo, pero sí que entiendan la estructura general de una aplicación. La aplicación va a tener un frontend, la aplicación va a tener un backend. Entonces, si tienen claros esos elementos, no va a haber problema. Conocimientos básicos en virtualización, para virtualizar, pero nada raro, nada avanzado. Y lo demás, la idea es que lo podamos discutir. Si hay diferentes, esperamos que lleguen personas, pentesters, que lleguen auditores, que lleguen programadores, y eso va a ser muy interesante porque sabemos que nutre muy bien todo el entrenamiento, y eso ya lo hemos aprendido con las versiones anteriores que le hemos podido dictar. También está muy bueno remarcar que este training es online y algo que está bueno, personalmente, la parte buena del hecho de que todo sea online es que no hay que viajar y entonces las más personas se pueden sumar. Y también me parece muy bueno el hecho de que puedan acceder a ustedes como trainers para compartir experiencias, para hacerles preguntas, para llevarse mucho más que un instructivo, sino una verdadera experiencia aplicada que realmente trabajo, que es un poco el objetivo de tu parte, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y la idea es que busquemos la forma de interactuar. Eso es lo que nosotros queremos y siempre lo hemos hecho en los entrenamientos. No quedarnos nosotros 2 días hablando y que la gente no participe en lo absoluto, sino que sea algo muy interactivo, donde todos podamos responder preguntas. Por ejemplo, la clásica pregunta que vemos muchas veces en programación es como, ¿cuáles son los elementos de criptografía que se tienen que escoger para hacer una aplicación segura? Que es una pregunta clásica y que muchas veces, bueno, ¿y cómo la respondemos? Desde el área de seguridad puede estar muy clara, pero desde el área de programación no. Entonces, esos elementos buscamos responderlos de manera muy clara y con ejemplos. Entonces, ¿por qué funciona una cosa? ¿Por qué no? ¿Qué se tendría que tener en cuenta en APIs? ¿Cómo se protegen los accesos? Todos esos elementos están involucrados dentro del entrenamiento y es lo que queremos compartir con ustedes, pero siempre de una manera interactiva, no quedarnos así. Y sí, definitivamente pues la virtualidad sirve. Obviamente va a hacer falta estar allá en la eco, en el lugar de entrenamiento, es como una interacción totalmente diferente, pero pues las condiciones definitivamente no están dadas ahorita para hacerlo y pues qué bueno que podamos desarrollarlo de esta manera. ¿Y por qué este framework es el que eligieron para el entrenamiento? Porque ya es algo comprobado, es algo que trabajaron muchísimas personas desde diferentes perspectivas, son programadores, es un framework de OWASP, entonces están personas desde el área ofensiva que se dieron cuenta cuáles son los principales errores que existen en las aplicaciones. Personas que llevan muchísimo tiempo programando, que ya han aprendido de todos sus errores y que de alguna manera, sin tener una formación estricta en programación segura, se dieron cuenta que sí hay algunos elementos que disminuyen muchísimo el riesgo en las aplicaciones. Y por el otro lado, ya personas de defensa que se han dado cuenta que cuando las aplicaciones están organizadas de cierta manera, también la posibilidad de ataque es mucho menor y además les ayuda mucho a trazabilidad, que eso es otro punto que muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando llegamos, nos ha pasado por ejemplo en análisis forenses, llegamos a hacer un análisis en algún punto y simplemente la aplicación no tenía logs, no tenía información, entonces no tenemos cómo hacer trazabilidad y esos son elementos básicos que se tienen que tener en cuenta y además lo entendimos de otra forma desde otra perspectiva. Algo que escuchamos nosotros mucho en nuestro país, no sé si sucede en otros lugares de Latinoamérica, pero es que la gente se queda mucho con OWASP, pero el top 10. Entonces, muchas veces escucha uno a los programadores diciendo, no, es que nosotros ya revisamos el top 10 y estamos bien, pero no es real. El top 10 es solamente como la primera parte o lo básico, los ataques que más suceden, pero hay muchísimas cosas detrás que se tienen que tener en cuenta para tener una aplicación robusta. Y adicionalmente a lo que me preguntabas, hemos visto que existen también niveles de madurez de la aplicación y necesidades, niveles de aplicaciones que necesitan niveles de seguridad diferentes. O sea, no es lo mismo hablar de una aplicación para un banco que de pronto algo que te esté presentando información. Entonces también es entender que no todos los requerimientos se tienen que cumplir por todas las aplicaciones, sino que de alguna manera se debe buscar qué funciona dependiendo del negocio y dependiendo de la aplicación.
Tal cual. Ahí, por supuesto, bueno, está en manos de los y las profesionales de seguridad que están involucrados en el proyecto, pero vos, independientemente de lo que diga en la teoría el ranking, o lo que diga UASP, vos en tu experiencia, en lo que viste en todos estos años, ¿cuáles te parecen los errores más comunes que se siguen repitiendo a la hora de programar? El error principal es confiar en las entradas, o sea, no, de alguna manera no buscar sanitizarlas, no buscar de alguna manera filtrar esa información antes de que sea procesada, y ese es el error principal que sigue existiendo, porque todos los ataques empiezan porque el usuario puede empezar a manipular las variables. Entonces, ese elemento, si fuera protegido, de ahí en adelante ya tenemos una protección mucho más adecuada a muchísimos de los ataques conocidos. Ahora, han cambiado también las aplicaciones, ¿no? Entonces ahorita también tenemos que ver, por ejemplo, la confianza que existe entre máquinas y que se pueda hablar una API, o sea, entre máquinas pueden hablar las APIs y que de alguna manera si no se protegen, alguien puede llegar y abusar de esa información. Entonces es como una transición, pero básicamente es eso, que las entradas o lo que se procesa no se protege. Y ahí hay un elemento principal que tendría que ser algo que los programadores tienen que entender, que por detrás puede haber un usuario abusivo que quiere hacer algo más en el sistema que lo que ellos planearon y se tiene que proteger desde diferentes perspectivas. Entonces, en definitiva, es, por supuesto, el framework está bueno como punto de partida y después complementarlo con un montón de prestar atención a un montón de otros factores a la práctica y con los años se van adquiriendo. Y una buena parte de todos estos factores son los que se van a revisar en este curso. Así es, así es. Y también como tener una base, que muchas veces falta esa línea base para saber cómo aseguro la aplicación, o sea, qué serían los elementos que tengo que hacer para poder en realidad hacer que mi aplicación sea segura a través del tiempo y que sea un proceso repetible. Obvio, yo sé que cada aplicación va a ser diferente, que cada proyecto de pronto tenga sus variables que hacen que cambien, pero cuando uno sabe cuáles son los requerimientos de seguridad, no tiene que inventarlos, no tiene que empezar de nuevo, no tiene que reinventar la rueda, sino es saber cuáles son los requerimientos necesarios y con esos requerimientos en realidad empezar a construir desde ellos, no esperar al final del desarrollo para mirar a ver si alguien viene y destruye la aplicación, sino poner unos requerimientos desde el principio que ayuden a hacer de verdad un proyecto seguro desde su concepción. Voy a aprovechar porque vi que se estuvieron sumando personas nuevas. Para recordar un poco, estamos hablando con Giovanni Cruz, es de Colombia y es quien este año va a dar el training de programación segura en contexto laico los días 21 y 22 de septiembre en formato online. Si tienen consultas sobre el temario, el precio, etcétera, las pueden hacer en ecoparty.org. Está ahí la dirección de contacto, está igualmente todo el temario detallado de todo lo que va a ver en el día 1, en el día 2, las herramientas que se van a usar, los requisitos. Está acá, por supuesto, para que le hagan preguntas, si tienen algo que quieran compartir, o del training, o de su experiencia en general programando, nos dejan aquí en el chat. Algo que te iba a preguntar, entonces, ¿qué sería programar en forma segura? Pues es una cantidad de procesos que ha pasado generalmente. La programación se aprende para cumplir con requerimientos funcionales. Y entre esos, obviamente un requerimiento funcional no es la seguridad. Entonces es cambiar la forma de pensar. Es de alguna manera empezar a decir, dentro del código que yo voy a hacer, empezar a pensar desde la perspectiva del malo, del atacante, de qué podría salir mal. Y es empezar a generar como otra forma de pensar, de no solamente tengo que cumplir con que la aplicación haga esto, esto y esto, sino que además tengo que tener en cuenta cómo podría funcionar mal. Y desde ahí empezar a construir soluciones para todo eso. Entonces eso es la programación segura. Pero de base, el problema que tenemos es, no sé si en Argentina de pronto ya estén un poquito más avanzados, acá en general en Colombia no hay carreras de ingeniería de sistemas o de programación donde estén enseñando programación segura. Entonces salen muy buenos programadores, pero son programadores que no saben programación segura y cuando se enfrentan a algún tema de programación segura es porque tuvieron un ataque. O sea, básicamente aprenden en el camino cuando algo les pasa. Y he conocido, por ejemplo, casos, hubo uno muy cercano en una universidad, un par de chicos que hicieron una aplicación súper buena para
eh, venta de caballos, y ya tenían prácticamente vendida su aplicación. Salieron al primer evento grande donde les tocó, les atacaron la aplicación, básicamente se robaron un montón de caballos, gracias a eso, con lo que ellos estaban manejando, perdieron su negocio, perdieron su oportunidad, todo lo que habían hecho, y pues es muy triste que por no haber pensado en algún momento en seguridad o haber hecho una revisión en el momento adecuado, hayan perdido por completo una gran idea de negocio que ya estaba vendida, y esa posibilidad ahorita de pronto tener una gran aplicación, o no sé qué más hubiera pasado con ellos si hubiera sido diferente el tema. Tal cual, es como decías, es un poco cambiar el mindset, el enfoque que tenemos sobre esto, pero a veces es difícil y sobre todo, como decías vos, uno a veces todavía sigue pasando que las personas salen de la universidad o de cursos, nunca se les enseñó nada sobre seguridad, y entonces recae de vuelta en la propia persona, en ser autodidacta y aprender, informarse y ver qué está pasando en qué ámbito, o aprenderlo por las malas con un ataque. Entonces, en ese sentido, ¿qué se te ocurre para cambiar esto? ¿Y qué consejo le darías a alguien que está en esta situación? Quizás que aprendió a programar, pero nunca le dijeron nada de seguridad y encuentra que tiene todo ese gap todavía. Bueno, pues para cambiarlo creo que es un tema de fondo. Creo que es un tema que se tiene que hacer con las universidades o con los institutos que están enseñando programación o todos los programas existentes, porque es un tema de cambiar la forma en la que están programando, y que no es solamente enseñar esa programación tradicional que se ha enseñado todo el tiempo, sino que ahora tenemos algo totalmente diferente, donde ya conocemos que muchas de las vulnerabilidades existentes durante todo el tiempo, eh, durante muchísimos años, son gracias a una mala programación. Entonces ya eso tendría que estar cambiando. Las universidades y todos los centros de enseñanza de programación tendrían que tener claro eso, tendrían que empezar a incluir. Ahora, ¿cuál es el problema? El déficit de programadores seguros. Algo que yo he visto, por lo menos otra vez vuelvo a mercado, a lo que es Colombia, es que un programador seguro gana muchísimo más, entra muchísimo más rápido en ciertos sectores económicos, porque obviamente se necesitan y no los hay. Ahora, para que un programador seguro salga de la industria a la academia, todavía falta mucho. Sí, porque es difícil también que pasen a la academia, porque la academia no puede muchas veces comparar esos sueldos que está pagando la industria. Entonces ahí vamos a tener todavía una brecha bastante grande que no se va a cubrir rápido hasta que no tengamos suficientes personas conociendo el tema. Y para esas personas que están empezando, allá afuera hay muchísimos recursos. Yo estuve liderando OWASP Bogotá hasta hace relativamente poco, y algo que aprendí en liderar esa comunidad es que las personas no conocen que existen muchísimas herramientas gratuitas que les pueden permitir hacer eso. Entonces es empezar a buscar esa información de qué hay. Por ejemplo, OWASP tiene proyectos para revisar las dependencias seguras, para hacer revisiones de código. Hay muchas herramientas que permiten revisar código estático. Hay también ahorita plataformas que permiten hacer revisión del código open source. GitHub ya tiene integradas herramientas para revisión de código. Entonces ya como que hay muchas más herramientas que se están integrando, solamente empezar a conocerlas y tener la claridad de la existencia de esa necesidad y buscar cómo se puede suplir muy de la mano de los requerimientos que puede tener el proyecto que se está desarrollando a nivel de software. Y también me parece interesante ahora que nombrabas el tema de universidades o, bueno, la educación en general, un poco desde nuestros lugares estamos intentando parte. Por ejemplo, les contaba antes en la introducción, en la presentación, cómo justo la semana pasada estuvimos en la jornada de Unitox, y es una de las formas que fuimos encontrando para llegar a la comunidad educativa, para dar el interés en estos temas desde la etapa de la educación. Entonces, estamos haciendo este ciclo de Unitox, porque hicimos ahora en Colombia con ustedes, y aprovechamos para hacerlo en conjunto con las universidades, porque esa es una de las maneras que pudimos encontrar, ¿no? Para llegar al entorno educativo.
Por supuesto, hay instituciones que ya han tomado conciencia, que tienen carreras o diplomaturas, pero no todas. Entonces, ¿cómo lo ves vos allá en Colombia, este tema? Bueno, en tema general de seguridad, sí tenemos ya una oferta muchísimo más interesante. Creo que ha ido madurando muchísimo el tema de espacios, de lo que tú dices con las universidades, de acá son diplomados, especializaciones y maestrías, son lo que tenemos a nivel de posgrado. También a nivel de pregrado en las universidades ya hay clases relacionadas a seguridad y creo que ha mejorado muchísimo el nivel. Pero yo tengo anécdotas que yo recuerdo que en la universidad yo vi algo de seguridad, pero lo miro y pues no era la mejor clase, no era, o sea, el tema todavía estaba empezando y pues habían muchas falencias de lo que podía llegar a aprender o por dónde enfocarlo. Ahorita creo que ha mejorado muchísimo y hay muchas más posibilidades. Sin embargo, como te digo, no sé, a veces llegan, no todo el mundo está interesado en seguridad. Todavía creo que no hay esa sensibilización de que en cualquier, o sea, que es algo transversal para todo lo que es tecnologías de información o tecnologías de operación ahora. O sea, lo podemos ver desde diferentes perspectivas, entonces todavía no hay esa claridad de que en realidad se necesita. Entonces todavía no es una materia, hasta yo diría que algo de seguridad debería haber para los niños, porque ahora nuestros niños están consumiendo un montón de contenidos en línea, sabemos los riesgos que existen y ellos ya deberían saber esos riesgos y poder saber cómo comportarse. Entonces ya debería ser como algo que se incluya en todos los niveles, obviamente cada uno a diferente nivel de profundidad, pero debería existir. Lo mismo muchas veces a veces la gente piensa, no, yo no lo necesito porque yo estoy no sé, no estoy en tecnologías de información o algo así. Y pues eso es lo que pasa después, que son usuarios inseguros, que son los que permiten que hayan ataques a las empresas, que hayan ataques de ingeniería social efectivos. Entonces creo que es algo que se debería incluir en todo lado. Hay, hay propuestas, pero todavía falta muchísimo, me parece a mí. Y de lo que me preguntas también, algo que veo interesante es ese rol o ese perfil de programador seguro todavía no existe, que ya debería ser algo que debería ser inherente a programador, no tendría uno que llamar programador seguro, sino el programador ya tendría que ser seguro, pero todavía no hay eso, o sea, no hay esa necesidad, no hay esa necesidad ni de mercado ni de las universidades, entonces todavía hay ese déficit de personas para este tema puntual. Exacto, y aparte, también hay un montón me parece que hay otros factores también que juegan en contra de esto del el rol del programador seguro, pensando también en las empresas, en que el tiempo apremia para otra cosa, para sacar una... Hay veces que para implementar cosas de forma más segura hay que volver para atrás, o hay que tirar todo abajo y hacerlo de vuelta. Nunca hay tiempo para eso, porque hay que salir con una nueva oportunidad, o hay que buscar otras cosas en el desarrollo, porque están esperando los clientes, y entonces hay un montón de factores, me parece que a veces se están en contra de prestarle la atención debida a la parte de seguridad, ¿no? De acuerdo, y hay muchas veces que las necesidades del negocio, a nosotros nos pasa a veces en los pentest, que llega un punto donde dice, no sé, una gerencia, dice, tenemos que salir con el producto, ya hicimos un marketing, ya dijimos que sale este día y sale este día. El riesgo es alto, miren a ver cómo lo mitigan, pero sí o sí tenemos que cumplir con eso, con esas fechas que ya le prometimos a los clientes y por necesidades de negocios sale o sale, no importa. Y bueno, eso también es crítico y es como entender también desde la parte de gerencia el tema de riesgos, ¿no? Pero pues también es difícil. Y mira que eso es otra cosa que hablamos en el entrenamiento. Saber hablarle a la gerencia, poder de alguna manera traducir esos requerimientos técnicos a requerimientos de negocio y entenderlos. Porque a veces es muy difícil, porque hablamos muy técnico y es muy difícil que un gerente entienda el impacto que puede generar o muchas veces no somos capaces de llevarlo a impacto de negocio. Simplemente estamos diciendo unas vulnerabilidades súper técnicas que son complejas, que para nosotros son claras, pero pues un gerente no tiene ni idea de qué le estamos hablando. Entonces también es interesante llevar esos requerimientos, ese impacto y también podríamos decirle ese valor
que le entrega a generar esos requerimientos a una empresa, a un desarrollo y a todo lo que puede pasar ahí. Al gerente hay que decirle que va a perder plata si no invierte. Así es. Es el argumento que no falla. Y entonces, para las personas que se fueron sumando, hagamos un repaso. Entonces, este training son 2 días de programación segura con una base, una base en el framework de OWASP que se va a explicar y cómo usar, pero sobre eso agregándole un montón de factores más de cómo manejar. ¿Cuál es el mayor valor entonces que vos crees que este training le deja a los que toman? Tener claro cómo aplicar ese framework. O sea, no dejarlo solamente en teoría, porque muchas veces uno puede leerlo, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hacerlo en realidad? ¿Cómo hacerlo real cuando yo tengo que enfrentarme a mi aplicación? Por ejemplo, algo que hemos visto en el entrenamiento y una de las primeras partes que vemos es el modelamiento de amenazas. Entonces es ver quién podría atacar mi aplicación, quién en realidad está interesado, quién tiene el conocimiento, a quién le interesaría generar qué impacto y desde qué perspectiva lo puede ver. ¿Por qué? Porque muchas veces también cuando hablamos de amenazas o cuando la gente piensa en el análisis de aplicaciones dice, eh, me perdonan todos la palabra acá, pero es lo que dicen las empresas, es, no, el hacker. Entonces, ¿cómo ven el hacker por allá? Alguien que está detrás de su compu atacando la aplicación desde Internet, pero no se dan cuenta que la aplicación también se puede atacar internamente y que muchas veces hay amenazas internas que son todavía más críticas que lo que podría pasar desde afuera, que pueden estar robando dinero, que pueden estar robando a los mismos clientes de un banco, bueno, un montón de cosas que ya sabemos que suceden. Y cuando hacemos ese modelamiento de amenazas es súper interesante porque ya uno empieza a identificar dónde debo en realidad poner controles. Y no escoger un framework, que eso es otro error, y tener que cumplirlo al pie de la letra y que solamente salgan chulitos verdes en cada uno de los requerimientos, sino es saber en realidad qué necesito. O sea, poderlo poner en contexto, entender quién me puede atacar, cómo me puedo proteger y qué me sirve en realidad para protegerme dependiendo del ambiente en el que yo estoy trabajando. Y además de lo que tú contabas, pues tenemos la aplicación y en la aplicación para entender ataques y defensa. Y lo van a ver a nivel de código, no es algo teórico, no es una de las aplicaciones abiertas que ustedes de pronto puedan encontrar, que también les van a servir mucho después para practicar, pero es una aplicación que nosotros hicimos para entregarles a ustedes en el entrenamiento, es una aplicación que nosotros tenemos creada con muchísimos elementos que sin duda van a ser muy valiosos para las personas que tienen el entrenamiento. Súper. Y bueno, como contabas, un entrenamiento que se fue mejorando sobre los años, su tercera edición, con feedback de las personas y de ustedes mismos y de las cosas que fueron aprendiendo y sumando. Así que es un training que realmente tiene educación, que fue pensado, que fue mejorado, lo pensado. Así que ojalá las personas han practicado y que empiece la programación segura que puedan tomar. 21 y 22 de septiembre, si les interesa la info. Además de este hay un montón de otros trainings que los estuvimos hablando en vivos anteriores con los trainers, los pueden buscar en nuestro perfil, de Kubernetes, de Work Suite, hay un montón de trainings este año, siempre. Así que no queremos sacarte mucho más tiempo porque ahora Gio se va a dar una clase, así que te quiero dejar libre, así tenés un ratito para despejarte a tu clase. ¿Qué vas a enseñar ahora? Es una clase de seguridad operativa. Es súper diferente todo el concepto porque es como, bueno, lo que trato es cómo aplicar seguridad. Ya son personas que están terminando la especialización y la idea es hablar con ellos cómo aplicar todo eso que han aprendido, porque muchas veces son temas que quedan, no están conectados, entonces decirles cómo aplicarlo y cómo verlos desde una perspectiva de ataque y de defensa. Entonces por ahí va todo el tema de seguridad operativa. Genial, bueno, tenés un perfil como súper amplio también, eso contaba en la intro, como speaker, como docente, como trainer, la verdad que está genial, todo la experiencia que tenés, que la vengas a compartir a la ECO, a los trainings, así que ojalá del otro lado les interese y se puedan sumar. Cualquier duda, estamos a disposición en nuestras redes, allí también lo pueden encontrar en el perfil ahora, que es de su comunidad, BeHacker. Y bueno, de vuelta agradecerte mucho el tiempo, te dejamos libre así pasás tu clase. Y bueno, seguimos en contacto y nos vemos en la ECO online.
Claro que sí, gracias a ustedes. Espero poder compartir con ustedes en el entrenamiento. Como les repito, no va a estar solo yo, también va a haber un programador, que es como la parte principal. Hay también un plus para que no sea solamente una persona de seguridad hablando de programación, que no tendría sentido, sino un programador en realidad que ya tiene muchísima experiencia también en el tema de programación segura. Estará conmigo y va a ser un tema súper interesante. Súper. Bueno, gracias, Ivo. Hasta la Gracias a próxima. ustedes. Qué chévere verlos. Chao, chao. Buen fin de...